Hola, ¿qué tal? Joe Martínez para saludarte y para acompañarte en este estudio del libro de Hechos, porque los hechos hablan por sí solos. Estamos estudiando el libro de Hechos que se encuentra en el libro más vendido del mundo llamado la Biblia, de ese Dios todopoderoso que tenemos. De hecho, hablando de todopoderoso y hablando de los hechos, Dios nos da libre albedrío para que tú y yo podamos decidir lo que queramos. Pero la gente después que tiene el libre albedrío y algunos lo usan, bien sea para matar, bien sea para violar y hacer cosas, dicen, bueno, si Él es todopoderoso, ¿para qué entonces o por qué no evita las violaciones, los disparos, las puñaladas? Y es aquí donde hay un problema con la gente. O sea, si Él nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos lo que queremos y para tener nuestra propia libertad y para decidir si lo vamos a buscar a Él o no, ¿cómo es que al mismo tiempo la gente quiere que Él domine o dirige nuestras acciones? Entonces no nos está dando la libertad que queremos. Por eso es que existen tantas maldades en este mundo porque Él nos dio el libre albedrío para que nosotros pudiéramos decidir lo que queramos. Y si queremos tener una relación con Él, entonces nosotros decidimos eso. Este mundo está caído y está caído porque el hombre ha decidido caminar o correr o navegar de espaldas hacia Dios. Y donde hay esa ausencia de Dios es donde viene esa maldad que hoy en día existe. Así que recuerda, el poderío de Dios, su poder, no puede ser cuestionable porque tú tengas un libre albedrío y tú decidas lo que quieras, porque puedes decidir lo que quieras porque tienes libertad, pero si Dios obviamente evita tus acciones, entonces no tendríamos libertad, no tendríamos libre albedrío y no decidiéramos, fuéramos robots. Vamos con el libro de Hechos capítulo 13 versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar-Jesús. Encontraron aquí Pablo y Bernabé una oposición. Recuerda que estamos hablando del libro de Hechos y Pablo y Bernabé salen y en el momento que salen encuentran una oposición satánica y este hombre empieza a tener una influencia sobre el gobernador. Mira lo que dice el versículo de 7 al 9 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí vemos también que el nombre de Saulo es cambiado a Pablo. Ya vamos a ver que de aquí en adelante ya no se llamará más Saulo, sino Pablo. Hay un cambio en el nombre y recuerden que el doctor Lucas, que escribe el libro de Hechos y que escribió también el Evangelio San Lucas, es una persona modesta, es una persona culta. Dice el versículo 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Pablo, muy directo. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Dice el versículo 11 al 12. Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo tiene las señales de los apóstoles, estas señales donde ellos hacían milagros de una manera extraordinaria. Dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí vemos la modestia que te estaba hablando y lo moderado de Lucas. Perdón, no dice nada negativo, pero sus ideas hablan por sí solas. Aquí se aparta San Marcos, tuvo diferencias con Pablo. Y esta diferencia
ocurren según los estudiosos es porque cuando Juan Marcos llega hacia Menor y ve tanto paganismo y ve el peligro que puede atentar contra su vida, empezó a tener este tipo de dudas o diferencias. Y Pablo, un poco más osado y atrevido, empiezan a tener esa diferencia con Juan Marco. Más tarde nos daremos cuenta que Pablo hará su segundo viaje y rehúsa llevar a Juan Marco. Y Bernabé empieza a tener un desacuerdo con Pablo debido a esto y también se separa de Pablo. Creemos que Pablo se equivocó en desechar a Juan Marcos porque el mismo Dios le va a dar una oportunidad nuevamente a Juan Marcos, lo vamos a ver más adelante. Esos detalles lo veremos luego. Y Pablo mismo reconoce en una de sus cartas ese error que cometió. Quizás ese tipo de personas que muy activas y directas y a veces fuertes hacen que algunos que le cuesta un poquito más o van a tardar un poco más, entonces tienen esas diferencias con esas personas. Pero aquí vemos que Dios a todos nos da una segunda oportunidad. ¿Y qué digo yo? Una segunda. Muchas. Dice el versículo 14 al 15, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo sigue el método de ir primero a las sinagogas. Cuando llega a un lugar, a una ciudad, Pablo va primero a las sinagogas, es decir, las iglesias. Y leemos un poquito más del versículo 16 al 20. Dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oí. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros de tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Pablo hace lo mismo que Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban? El primer mártir que vimos. Bueno, Pablo está haciendo lo mismo. Un recuento de la historia. Dice el versículo 21, y vamos a leer un poquito más hasta el 31. Le resumo o leemos el resumen de la historia que Pablo habla. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, está haciendo un recuento, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Todo sermón en el Nuevo Testamento tiene como idea principal la crucifixión y la resurrección de Jesús. Leemos el versículo 32 al 33, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres, tú, yo te he engendrado hoy. Esto aquí se refiere a la resurrección, no al nacimiento de Jesús. Seguimos leyendo un poco más el versículo 34 al, al 52. Vamos a ver que es un resumen de las diferentes cosas que Pablo está hablando. No lo voy a leer textual porque va a ser un poco tedioso, pero puedes leerlo o meditarlo en tu casa del capítulo 13, el versículo 34 al 52, simplemente da ese resumen y habla de discípulos donde se están la gente entregando al Señor y otros simplemente tienen diferencias y hay una pequeña división. Y debido a eso, fueron obligados Bernabé y Pablo al salir del pueblo, pero muchos se gozaron de eso. Así que vamos con el capítulo 14 y vemos el primer viaje de Pablo acompañado por Bernabé, pero ya no con Juan Marco. Dice el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y dice el versículo del 2 al 4, mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé causaron una división. Y eso lo deja claro la Biblia. Y terminamos con el versículo del 5 al 7 del capítulo 14, donde dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Estos hombres empiezan a llevar la palabra de Dios y algunos se van a gozar y otros van a rechazarla. Lo que hoy en día también vemos. Usted va a hablar de Dios o del Espíritu Santo y algunos van a aceptar invitaciones y van a querer, otros están muy ocupados haciendo dinero y emprendiendo grandes negocios, cosas que no está mal, pero está mal hacer esto y rechazando a Dios.